¿Qué pasa dentro tuyo cuando el daño es real, pero el otro no lo ve o dice que no lo ve? ¿Alguna vez intentaste explicarle a alguien lo que te hizo y esa persona actuó como si estuvieras hablando de otra historia? ¿Cuántas veces revisaste tu propia memoria buscando si quizás lo viste mal, si quizás exageraste, si quizás el problema eras vos? En la trilogía anterior estuvimos mirando la trampa del perdón. La diferencia entre soltar la carga y abrir la puerta, la presión del entorno sobre el proceso ajeno y el derecho a la distancia como acto de soberanía, no de abandono. Hoy entramos en una segunda trilogía que se trata de sanar en solitario. Y el primer episodio de esta trilogía va al centro de algo que hace al proceso de sanación especialmente difícil. No solo el daño en sí, sino lo que pasa cuando ese daño no es reconocido, cuando el otro no lo ve, cuando minimiza, reencuadra, niega o simplemente actúa como si lo que vos describís no hubiera ocurrido de esa manera o directamente no hubiera ocurrido. Hay algo de esa experiencia que es muy particular, una capa de soledad que se suma a la herida original. No solo te lastimaron, también te quedas sin testigo, sin nadie que confirme de alguna manera que lo que sentís tiene razón de ser. Y esa segunda capa, esa soledad del daño no reconocido, tiene su propia dinámica, su propio costo, su propia forma de operar adentro, muchas veces en silencio, muchas veces disfrazada de duda sobre uno mismo, sobre una misma. Hoy vamos a acercarnos a eso. Hay algo que los seres humanos necesitamos de manera profunda y que pocas veces nombramos. Necesitamos ser reconocidos en lo que vivimos, no solo en las cosas buenas, también en el dolor. Necesitamos que alguien más vea lo que vimos, sienta el peso de lo que cargamos, confirme que lo que vivimos fue real y que tuvo el sentido que nos afectara. Cuando eso ocurre, cuando alguien dice, sí, eso pasó, entiendo por qué te afectó, algo se organiza adentro. El dolor no desaparece, pero encuentra un lugar, tiene contorno, puede empezar a moverse. Cuando no ocurre, el proceso se complica de una manera muy particular. El dolor sigue ahí, pero sin reconocimiento externo, empieza a cuestionarse a sí mismo. Aparece la duda. ¿Estoy exagerando? Quizás lo vi mal. ¿Será que soy demasiado sensible? ¿Tendrá razón la otra persona cuando dice que no fue para tanto? Y así, entre pregunta y pregunta, casi sin darnos cuenta, la herida original se duplica. Por un lado, el daño de lo que ocurrió. Por el otro, la soledad de tenerlo sin que nadie lo valide. Pero hay algo más que quiero señalar, algo que hace a esa experiencia todavía más compleja. Muchas veces el único testigo posible del daño es el mismo que lo causó. La misma persona que tendría que reconocer lo que hizo es la persona que tiene más razones para no hacerlo. Porque reconocerlo, reconocer el daño, reconocer el dolor que generó, implicaría verse de una manera que no puede o no quiere sostener.
porque reconocerlo tendría consecuencias, porque su narrativa de lo que pasó es, desde su perspectiva, genuinamente distinta a la tuya. Esa es la trampa del daño no reconocido. El único que puede darte lo que necesitas es el mismo que no puede dártelo. ¿Cuántas veces revisaste en tu mente lo que pasó, buscando si quizás lo habías visto mal? Y cada vez que lo revisabas, ¿qué encontrabas? En 1987, Toni Morrison publicó una novela que ganó el premio Pulitzer y que 4 décadas después sigue siendo una de las exploraciones más devastadoras que conozco sobre lo que ocurre cuando una experiencia no puede ser reconocida por el mundo que rodea a quien la vivió. Beloved cuenta la historia de Seth, una mujer que escapó de la esclavitud en Estados Unidos y que carga con algo que el mundo exterior no puede o no quiere ver ni nombrar. Sin entrar en los detalles más crudos de la trama, lo que Morrison describe es una memoria que el entorno niega, pero que el cuerpo sostiene. Un pasado que no puede integrarse porque nadie tiene el lenguaje ni la voluntad para acompañar su peso real. Lo que quiero que observemos de Morrison para hoy no es el trauma en su dimensión histórica y colectiva, aunque eso está ahí, es inseparable de la novela y tiene peso propio. Me interesa que afinemos la mirada hacia algo más específico, que tiene que ver con la soledad de cargar con algo que el mundo a tu alrededor no puede sostener con vos. Seth no está loca, no exagera, no distorsiona lo que vivió, pero el entorno, incluso las personas que la quieren, incluso quienes comparten parte de su historia, no pueden estar con ella en ese lugar. Hay algo en lo que ella carga que es demasiado, que incomoda demasiado, que el mundo prefiere que no se nombre. Y entonces Seth queda en una posición imposible, digamos. Lo que vivió es absolutamente real y al mismo tiempo no tiene lugar en la narrativa del entorno. No puede ser dicho completamente, no puede ser sostenido por nadie más. Morrison describe esto no solo como sufrimiento psicológico, sino como algo que ocurre en el cuerpo. La memoria que no puede integrarse no desaparece, se instala, se vuelve presencia, opera desde adentro aunque no tenga palabras ni testigos. Eso es lo que hace la falta de reconocimiento al daño real. No lo borra, lo obliga a existir de otra manera, en silencio, en el cuerpo, en patrones que se repiten sin que podamos del todo explicar por qué. Morrison no ofrece una salida fácil. Beloved no termina en redención limpia, pero hay algo que la novela hace que importa para lo que estamos hablando hoy y que tiene mucho que ver con guía interior y muchísimo que ver con habitar vínculos. Nombra, le da palabras, presencia, peso real a algo que el mundo había decidido que no podía tener ninguna de esas cosas. Nombrar no es lo mismo que resolver, pero es el primer movimiento posible.
¿Hay algo que viviste que dejaste de intentar nombrar porque nadie parecía poder sostener lo que significaba? ¿Qué pasó con eso que guardaste? A mí me gusta mucho la mitología griega, ya lo deben notar por lo que contamos y por cómo transitamos siempre a evitar vínculos. Y hoy hay un mito que tiene mucho que ver con este episodio. Eco es una ninfa de la mitología griega y su historia, que casi siempre se cuenta como un dato secundario en el mito de Narciso, tiene una profundidad que merece que miremos de cerca. Eco tenía el don de la voz. Hablaba con una libertad y una vivacidad que encantaba a todos. Pero un día, Hera, la diosa del matrimonio y de los vínculos, la castigó. La condena fue cruel y precisa. Eco ya no podría iniciar una conversación. Solo podría repetir las últimas palabras de lo que otro le hubiera dicho. Su voz propia desapareció. Lo único que le quedó fue el eco de la voz ajena. Después de eso, Eco se enamora de Narciso, lo sigue, lo observa, espera el momento de poder hablarle. Pero cuando Narciso habla, cuando dice algo que Eco podría repetir, lo que ella devuelve no es lo que quiere decir, es solo el fragmento que le permite la condena de Hera, el final de la frase del otro. Narciso no la reconoce, no puede reconocerla porque lo que recibe no es la voz de Eco, es su propio reflejo sonoro. Eco se consume sin poder expresar lo que es, sin poder ser reconocida en lo que siente. Va desapareciendo hasta que solo queda su voz, un sonido sin cuerpo, una presencia que existe únicamente en función de lo que otros dicen. Lo interesante de este mito no es la tragedia del amor no correspondido. Es algo, para mí, anterior y más fundamental. La tragedia de no poder decir lo propio, de tener una verdad adentro y no poder expresarla de otra manera que devolviéndole al otro lo que el otro ya dijo. Eso es exactamente lo que ocurre cuando el daño no es reconocido y la persona empieza a dudar de su propia percepción. La voz propia, la que dice esto pasó, me afectó, fue real, empieza a silenciarse. Y lo que queda es el eco de la narrativa del otro. Quizás no fue tan grave, quizás soy demasiado sensible, quizás estoy exagerando, quizás lo vi mal. La condena de Eco no fue perder la voz, fue perder la capacidad de iniciarla, de decir algo que no fuera respuesta a otro. Eso es lo que hace el daño no reconocido cuando opera durante mucho tiempo. No te quita la voz, te quita la iniciativa de usarla para poder decir lo tuyo. ¿En qué vínculos de tu vida sentís que tu voz termina siendo el eco de la narrativa de otro? ¿Dónde dejaste de decir lo tuyo para decir lo que el otro puede o quiere escuchar? Axel Honneth es un filósofo alemán contemporáneo que desarrolló algo que llama la teoría del reconocimiento.
Y hay una idea suya que me parece extraordinariamente precisa para lo que estamos hablando hoy. Honneth dice que nuestra identidad, la tuya, la mía, la de todos, la forma en que nos experimentamos a nosotros mismos, la solidez de quienes somos, depende en parte de ser reconocidos por otros. No de cualquier manera, de manera específica, en nuestra dignidad, en nuestras capacidades, en nuestra experiencia subjetiva. Cuando ese reconocimiento falta, cuando somos invisibilizados, cuando nuestra experiencia es sistemáticamente desestimada o anulada, cuando el entorno actúa como si lo que vivimos no tuviera el peso que tiene, eso produce un daño no solo emocional, identitario. Honneth lo llama menosprecio y describe 3 formas de menosprecio que erosionan la identidad desde adentro: el maltrato físico, la desposesión de derechos y la degradación cultural. Pero hay algo en la estructura de su argumento que aplica perfectamente a lo que estamos mirando hoy. La negación de la experiencia subjetiva de alguien es una forma de hacerle daño que va más allá del acto original. Dicho de otra manera, no solo te lastimaron, también te dijeron, implícita o explícitamente, que tu versión de lo que pasó no vale. Sin sentir vergüenza, sin un ápice de decoro. Te lastimaron y te dijeron, implícita o explícitamente, que tu versión de lo que pasó, tu registro, tu historia, quién sos, tus heridas, no vale. Que tu experiencia no es confiable. Que lo que sentís no es evidencia de nada. ¿Entendemos por qué es tan grave este mecanismo? Eso no es un malentendido, no hay un me equivoqué posible, discúlpame, mala mía. Es un segundo daño, es una decisión. Negar tu registro, tu historia, tu sentir, tus recuerdos, tu identidad es un segundo daño. Y reconocerlo como tal, nombrarlo, ya es un movimiento hacia recuperar algo que ese daño intentó quitarte. La autoridad sobre tu propia experiencia. Escúchame bien, la autoridad sobre tu propia experiencia. Nadie tiene derecho a quitarte la autoridad sobre tu propia experiencia. Nadie. Y nadie debería creerse con derecho a quitarte la autoridad sobre tu propia experiencia. Y vos no deberías delegar en nadie la autoridad de quitarte el derecho sobre tu propia experiencia. Hay una creencia que aparece con mucha frecuencia en el duelo sin reconocimiento. Una que opera muy silenciosamente, pero que organiza mucho de lo que viene después. Si el otro no lo reconoce, quizás no fue tan grave. Si nadie más lo vio, quizás exageré. Si mi versión es tan distinta a la de la otra persona, quizás el problema está en mi percepción. Esta creencia, que aparentemente es lógica, si algo realmente pasó, si fue como yo lo viví, ¿no debería la otra persona poder verlo? Pero esa lógica tiene una falla fundamental. Asume que la capacidad del otro, de la otra persona, para reconocer el daño es proporcional a la realidad de lo que ocurrió. Y eso no es así.
La incapacidad del otro de reconocer dice algo sobre el otro, sobre sus defensas, sobre lo que puede sostener, ver acerca de sí mismo, sobre su historia, sobre lo que le costaría hacerse cargo. No dice nada, absolutamente nada, sobre la validez de tu experiencia. Y hay algo más que quiero agregar. A veces la negación del otro no es incapacidad, es estrategia. Consciente o no, negar lo que hiciste es una forma de no cargar con las consecuencias, de no hacerse responsable, de mantener una imagen de uno mismo que se desmoronaría si hubiera un reconocimiento genuino. En ninguno de los dos casos, ni en la incapacidad ni en la estrategia, la negación del otro es información confiable sobre lo que realmente pasó. Tu experiencia no necesita la firma del otro para ser real. Porque lo que viviste ocurrió en vos. Nadie puede quitarte eso, aunque se niegue a verlo. Voy de nuevo. Tu experiencia no necesita la firma del otro para ser real. Lo que viviste te ocurrió a vos, en vos está. Nadie puede quitarte eso, aunque se niegue a verlo. Si reconoces este duelo, si en algún momento esperaste que el otro dijera algo que nunca llegó, si revisaste tu memoria buscando si quizás lo viste mal, si a veces dudas de tu propia percepción porque nadie la confirma, quiero decirte algo desde el cuidado, el respeto, el amor y la empatía por haber estado ahí. Lo que viviste fue real. Y tiene sentido que necesites que alguien lo vea. Esa necesidad no es fragilidad, no es dependencia. Es la señal de que sos alguien que vive en vínculo, que le importa lo que pasa en sus relaciones, que procesa las cosas con honestidad y no de manera mecánica. El problema no es que necesites reconocimiento, el problema es cuando el único reconocimiento que puede cerrar algo es del mismo que no puede o no quiere darlo. Ahí es donde aparece una de las preguntas más difíciles y más importantes de este proceso. ¿Se puede sanar algo sin la reparación del otro? Si el otro no puede o no quiere ver, si no puede o no quiere reconocer, no puede o no quiere reparar, ¿se puede sanar algo? La respuesta honesta es que depende. No siempre. No completamente. Algunos cierres requieren al otro. Pero hay una parte del proceso, y quizás sea la más importante, que sí puede ocurrir sin la otra persona. Esa parte tiene que ver con convertirte vos en testigo de tu propia experiencia, con darte vos el reconocimiento que la otra persona no puede o no quiere dar. No como consuelo de segunda, como acto de justicia hacia lo que viviste, como acto de justicia a lo que sobreviviste. Eco desaparece, pero su voz permanece. Eso es lo que el mito dice al final. Eco como cuerpo se consume, pero el eco, ese sonido que rebota, que persiste, que vuelve, sigue existiendo.
Y hay algo de esa imagen que es incómodo, pero que también es interesante, porque fíjate que la voz que fue silenciada no desaparece del todo. ¿Te diste cuenta? El castigo era que perdiera la voz, pero si eco queda, si persiste, si vuelve, si es ese sonido que rebota, que sigue existiendo, aunque su cuerpo se haya desvanecido, persiste, no desaparece del todo, persiste de otra manera. Espera. Morrison nombra lo que el entorno no podía nombrar. Ese es el gesto de Beloved, darle existencia en el lenguaje a algo que el mundo había decidido que no podía tenerlo. Y ese gesto, aunque no repare lo que pasó con la protagonista, aunque no devuelva lo que se perdió, hace algo, mueve algo. Le devuelve al dolor su forma real en lugar de la forma distorsionada que tiene cuando no puede ser dicho. Es que nombrar lo que pasó para una misma, para uno mismo, aunque nadie más lo confirme, es el primer acto de recuperación de la propia voz. No la voz que devuelve lo que el otro dijo, la voz que dice lo que vos viviste, desde donde vos lo viviste, con el peso que realmente tuvo para vos. Eso no requiere al otro, requiere algo más difícil, requiere que le creas a tu propia experiencia más de lo que le crees a la narrativa de quien te dañó. No es un camino fácil, pero es el único que lleva a algún lado que sea realmente tuyo. Si pudieras ser el primer testigo válido de lo que viviste, si pudieras ser la primer testigo válida de lo que viviste, sin esperar la confirmación del otro, sin necesitar que nadie más lo firme, ¿qué es lo primero que te dirías? Quisiera cerrar este episodio dejándote algo que quiero que se quede como imagen. Eco tiene una voz. La condena no se la quitó, le quitó la capacidad de iniciar una conversación, de decir algo que no sea respuesta a otro. Recuperar la voz propia después del daño no reconocido no es gritar más fuerte, no es convencer al otro. Recuperar la voz propia después del daño no reconocido es recuperar esa capacidad de iniciativa, de decir algo que empiece en vos, que no sea el eco de la narrativa de quien te lastimó. En el próximo episodio vamos a ir un paso más adentro de esto. Vamos a hablar de lo que significa validar tu propia historia cuando no hay testigos, de cómo se construye una narrativa propia, sólida, cuando el entorno no puede o no quiere sostenerla. En el próximo episodio de Habitar Vínculos vamos a hablar de que tu verdad no necesita la aprobación de nadie para ser verdadera. Como decimos siempre, que el afuera no determine tu valor, sobre todo si el afuera tiene la forma de una narrativa, de un cuento, de una historia que no se ajusta a tu experiencia, a tus heridas, a tu dolor, a tu registro de lo que viviste. Acordate que
El mejor testigo del daño que te hicieron sos vos. Es el primer testigo válido y tenés que estar de su lado, tenés que estar de tu lado. La palabra, la capacidad de decir, es algo muy poderoso, aunque sea a vos mismo, a vos misma, aunque sea mirándote al espejo, escuchándote nombrar en voz alta lo que pasó, ya cambia algo. Porque afuera puede haber mucha narrativa, mucho cuento, mucho teatro, mucha historia, mucha revisión de la historia. Pero lo que vos sentiste, viviste y no nombrás, no existe. Lo que no se nombra no existe, y nombrar, cuando hay tanta herida, tanto dolor, nombrar es una forma de hacer justicia. Que lo afuera no determine tu valor, y mucho menos si tiene la forma de quienes quieren, pretenden, intentan apagar tu voz. Cuídate, vales mucho. Hasta el próximo episodio.